Mis queridos jóvenes, nuevamente con ustedes para dar continuidad a esta charla, vamos a decir, a esta primera exposición del tema de lo que significa la atención primaria en salud. Espero que haya tenido un buen almuerzo, ¿no es cierto? Y que no estén con las intenciones de estar queriendo dormir. En realidad este es un tema interesante porque ustedes tienen que saber, como estudiantes de enfermería, las características que tiene la atención primaria en salud, porque es en ese medio en el que van a trabajar ustedes, ya sea trabajando en forma privada o pública. Más intensidad adquiere la atención primaria en salud en los servicios de salud del sistema público. Menos así en las clínicas privadas. Ahí les interesa más la parte económica, ¿no es cierto? La atención primaria en salud propone más bien la gratuidad de los servicios, porque la salud es un derecho universal. Es un derecho que cada uno de nosotros tiene que reclamar y tiene que aplicar. Entonces, en las clínicas privadas, muy poco se aplica esto de la atención primaria en salud. Y en realidad las clínicas lo que hacen es atender al enfermo, ¿no es cierto? El que descuidó su salud con actividades promocionales, educacionales o preventivas y por alguna otra razón de pronto se enfermó y llega a una clínica privada, entonces es ahí donde va a tener que pagar el costo de su atención, porque es privada la atención. Mientras que en el sistema público la atención es gratuita. Entre comillas, efectivamente, no siempre es totalmente gratuita, pero por lo menos en los papeles dice que la atención es gratuita con el Sistema Único de Salud. Es otra de las características de la atención primaria en salud. APS, Atención Primaria de Salud. Entonces, hemos estado hablando esta mañana que la atención primaria en salud propone que los servicios de salud no se queden estáticos ahí donde están. Hemos dicho, ¿no es cierto? Y por eso una de sus características es la extensión de coberturas, hemos dicho esta mañana. Que el personal de salud, el médico, la licenciada, la enfermera, etcétera, etcétera, no se queden sentados esperando a los enfermos, sino que más bien tienen que salir hacia los lugares más alejados para acercar la distancia del servicio de salud con el usuario. No es necesario que se ponga al hombro todo el sistema, ¿no es cierto? Toda la infraestructura, ¿no? El doctor saca su mochilita, ahí en su mochila está su endoscopio, su tensiómetro, su bajalenguas, todo, y sus medicamentos básicos, y se dirige a la comunidad. Pero sobre todo él va a llevar su material de promoción de la salud. No va a ir solo, va con su personal, con su equipo de salud, va a ir a hacer una visita domiciliaria y va a cargar su rotafolio o su papelógrafo para educar a la comunidad. Esa es la manera de acercar,
los servicios de salud. Y por eso, mis queridos jóvenes, siempre se ve, por lo menos en mi experiencia, que en sus planificaciones mensuales, en su cronograma de actividades, existe lo que se llama proyección a la comunidad. Un día a la semana, si no son dos, el personal de salud sale de su centro de salud y va a la comunidad a educar, a hacer promoción de la salud. Y en eso tienen que tener bien informada a la comunidad. Porque a veces se enojan los de la comunidad. No, el doctor se ha salido ahí a la comunidad. Ha ido a hacer actividades de promoción y de prevención. No es que ha ido a buscar enfermos, no. Ha ido a hacer actividades de promoción y de prevención. Y si existen enfermos en su comunidad, ha ido a extender los servicios de salud, sus servicios de atención, de curación, a la comunidad, a los lugares más alejados. Entonces, tengan muy bien en cuenta, mis queridos jóvenes, la extensión de coberturas como un principio fundamental de los servicios de salud en la aplicación de la atención primaria de salud. Otro de los principios básicos de la atención primaria de salud es que la atención que se brinde en cada uno de los servicios de salud tiene que ser una atención integral. Cuando me refiero a la atención integral, me estoy refiriendo a que en ese centro de salud se tienen que tener programadas actividades de promoción, educación en salud, 1. 2, actividades de prevención en la salud, sobre todo vacunas, ¿no es cierto? 3, se tienen que tener actividades de curación y de tratamiento, ¿no es cierto? Y 4, se tienen que tener actividades de rehabilitación. Generalmente en el primer nivel no ocurre eso, lo último, el rehabilitar, porque rehabilitar a un paciente significa tener una infraestructura adecuada para rehabilitar a un paciente. La rehabilitación conlleva otro tipo de condiciones en el centro de salud. Pero sí se puede, ¿por qué no? Rehabilitarlo al paciente. Entonces, la atención integral significa que en cada centro de salud, desde el primer nivel, pasando por el segundo nivel, llegando al tercer nivel, se deben realizar las atenciones integrales. Promoción, prevención, curación y rehabilitación. Esa es la atención integral, mis queridos jóvenes. Pero además, quiero decirles lo siguiente, que en el modelo SAPSI, la integralidad en la atención también significa que no solamente se debe atender al usuario de la parte física, sino también de la parte del alma, dice, ¿no es cierto? Y del medio ambiente. Mira cómo hace la propuesta el nuevo, este modelo SAPSI. Porque el individuo no solamente tiene cuerpo, ¿no es cierto? Físico, los huesos, la carne. También tiene una cuestión esotérica, vamos a decir, el alma, donde están basadas las emociones, los sentimientos. Y la parte espiritual, que es la que se mantiene en relación con el Todopoderoso, con el Creador, con Dios. Y el medio ambiente. Entonces, el modelo actual quiere que se atienda al individuo con promoción, prevención, curación, rehabilitación, pero también la parte emocional,
la parte del medio ambiente, porque el individuo no vive así porque sí, sino siempre vive con un entorno de medio ambiente. Y si tiene un medio ambiente hostil, un medio ambiente lleno de basuras, un ambiente tóxico, un ambiente que está saturado de mucho ruido, de olores fuertes, desagradables, eso también afecta a la salud del individuo. No solo atiende entonces la parte física, sino la parte emocional y la parte que está relacionada con el medio ambiente. Esa es la propuesta de integralidad en la atención que hace el modelo SAPSI. ¿Estamos de acuerdo? Es otra de las características de la atención primaria en salud, porque dice en su parte, en su definición dice, basada en métodos y tecnología prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. ¿No es cierto? En nuestra área rural hay muchas cosas que se aceptan. Por ejemplo, eso de llamar el ajayo. Hay muchas mamás, y esto yo lo he comprobado y lo he vivido en mi experiencia profesional. Muchas mamás que han estado de consultorio de doctor a doctor. Con diarreíta, mi guagua no para su diarreíta, doctor. Pero un doctor que conoce mucho de estas cosas, del pueblo mismo, le pregunta, ¿pero por qué tiene, desde cuándo tiene esa diarreíta? Desde que se ha asustado, doctor. Claro, los otros colegas que se han formado académicamente dirán, ¿cómo un susto le puede dar diarreas? Le puede dar, pues, y le da. Y por eso este doctor, conocedor de este aspecto, dijo, ¿desde cuándo? ¿Desde que se ha asustado? ¿Y dónde se ha asustado? Cuando hemos pasado por tal lugar, ha salido un perro y nos ha asustado, le ha querido morder. Ahí se ha ido su ajayo, desde ese día tiene diarrea. ¿Y qué creen que ha hecho ese doctor? No le ha dado pues antidiarreicos. Le ha recomendado que vuelva al lugar y que le llame a su ajayito, a su almita. Ustedes dirán, ¿qué le pasa? Eso ha pasado. La señora le ha hecho caso al doctor porque era parte de su receta y le ha dicho, ha ido a su lugar con su agua, ella y algún pariente más y ha llamado a su ajayito con su nombrecito. Vamos a suponer que se haya llamado Jaimito. Jaimito, Jaimito, vente pues. Y crean o no, mis queridos estudiantes, al día siguiente el bebé ya no tenía diarreíta. Entonces todas estas cosas que son parte de la comunidad, no tenemos que rechazarlas y decir, no, ¿cómo voy a creer en esas cosas? Usted no puede desconocer las costumbres que tiene la comunidad. Y es parte de la atención primaria en salud, que debe respetar sus costumbres de la comunidad. Y hay una cuestión más que quiero aclararles y no dejarlo pasar. Que esta estrategia de la atención primaria en salud, cuando dice salud para todos, es para todos, ricos, no ricos, pobres, no pobres, medianamente ricos, clase media, clase alta, clase baja, para todos. No es para los pobres. ¿Se me entendió? Mucha gente dijo, no, la atención primaria es una atención que se brinda con métodos prácticos, con poca platita, para los pobres. No es así. Es para todos. Por eso dice salud para todos, no dice salud para los pobres. No dice salud para los pobres, dice salud para todos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, mis queridos jóvenes. Porque esa es pregunta del examen. Y esto de la integralidad en la atención también. Tienen que tener muy en cuenta ustedes jóvenes que van a ser parte del equipo de salud. Que la comunidad tiene sus propios conocimientos. Y esos conocimientos tenemos que respetarlos porque vienen desde miles, digo de cientos de años de atrás, los abuelos, los tatarabuelos. Así fue, así fue.
Ya saben cómo curarse. Pero hay algunas cosas que efectivamente hay que racionalizar, hay que entenderlas mejor porque la ciencia las pudo explicar. Por ejemplo, muchas. Una de las costumbres que se tenía antes durante el parto de la mamá, de la mujer embarazada, despuesito del parto, no le querían dar la lactancia materna a su bebé, el calostro, porque decían que le producía diarrea, que era una leche amarga, que era fea, que le iba a producir una serie de inventos, una cosa negativa para la salud del niño, cuando el calostro es la primera vacuna natural que recibe el bebé de su mamá, que la protege contra las enfermedades gastrointestinales, le lava su estomaguito, como se dice frecuentemente, contra las alergias del medio que pueda tener, lo protege a un bebé. Es la primera vacuna. Y antes se desechaba. Hoy no. Hoy la ciencia ha demostrado que es la primera vacuna. Entonces no todo lo que se dice sirve. Por eso ustedes están estudiando, ¿no es cierto? Pero hay que aprender a respetar los conocimientos que tiene y que son útiles a la comunidad. Entonces, es otro de los principios, el principio de atención integral. Es otra de las características de la atención primaria en salud. La tercera característica que hoy les voy a mencionar es la intersectorialidad. El derecho a la salud es un derecho de todos, hemos dicho, ¿no es cierto? Todos tenemos que cuidar nuestra salud. No es la responsabilidad del doctor, ni de la licenciada, ni de la enfermera. El cuidar tu salud es tu responsabilidad, porque es tu salud. Y entonces tienes que cuidarla. Porque si no la cuidas, vas a afectar a otros también, pues. ¿No es cierto? El claro ejemplo de ahora, pues, si no te has cuidado, no has sido imprudente con esto de la COVID y te has contagiado, vas a contagiar a tu familia. Más bien ahora, ya el problema del COVID ha bajado en la intensidad, podríamos decir, en la capacidad de producir mucho daño a la persona. La primera ola era tremenda, ¿no es cierto? Grave. ¿Cuántos se han muerto en la primera ola? Hoy ya hemos llegado a 21,000 personas. Hoy martes 8 de marzo ya hemos pasado las 21,000 personas que se han muerto en Bolivia desde que ha comenzado el COVID. Pero la mayor cantidad se murió en la primera ola. Entonces, hay que tener en cuenta que si nosotros no cuidamos, los irresponsables, hoy nomás conversábamos y decíamos, ¿qué pasó? Una señora que se vino de España, se vino a La Paz, la primera que se contagió, y se fue a Oruro a una fiesta, porque dijo, no, si me ha dado COVID, yo me quiero ir a morir a mi país. ¿Cómo? ¿Qué actitud es esa? ¿Se acuerdan? Una fiesta. Después a su velorio, pues. Entonces es una responsabilidad de cada uno de nosotros el cuidar nuestra salud, de cada uno de nosotros. Pero lo que pasa también es que los servicios de salud creen que son los únicos responsables de la salud de su comunidad, por ejemplo. Y eso no es así. No somos dueños de la salud de nadie, nosotros, los que trabajamos en los servicios de salud. Y para mejorar la salud de la comunidad tenemos que buscar hacer alianzas estratégicas con otros sectores. Por eso se llama intersectorialidad.
Una sociedad, una comunidad está organizada, ¿no es cierto? ¿Qué es una comunidad? ¿Se acuerdan lo que hemos hablado el año pasado? ¿A qué hemos definido comunidad? Que es un grupo de personas que viven en determinado sector y que comparten sus necesidades, sus principios, sus reglas, etcétera, etcétera. Nosotros que vivimos en una comunidad, nosotros que vivimos en un municipio, tenemos varios sectores. ¿A qué me refiero varios sectores? El sector, nosotros pertenecemos al sector salud, ¿no es cierto? Los maestros, los estudiantes, ¿a qué sector pertenecen? Al sector educativo, ¿no es cierto? Los soldaditos de la policía, los soldaditos del ejército, de la escuela de sargentos, ¿a qué sector pertenecen? Al sector militar, ¿no es cierto? El sacerdote, las monjitas, el pastor de una iglesia, ¿a qué sector pertenecen? Al sector religioso. La vendedora de pan, la vendedora de verduras, la vendedora de zapallos, en fin, de lo que sea, de ropa. ¿A qué sector pertenecen? Al sector de comerciantes. Aquel que maneja su taxi, que tiene su camión, que transporta un micro, ¿a qué sector corresponde? Al sector transportistas. Entonces, hay varios sectores en una comunidad, en un municipio. El sector salud no puede trabajar solo haciendo las cosas para proteger la salud. Tiene que hacer alianzas estratégicas. Con el aliado estratégico más importante es el de la educación, el profesor, los estudiantes. Vamos a hacer una campaña de vacunación, muy bien, contra la rabia canina. Y solito quiere hacer el doctor de su centro de salud. Cuando puede hacer alianzas estratégicas, ¿con quién? Con la educación, pues con el sistema educativo, ir a una escuela que hay en la comunidad o dos y charlar con el director de la escuelita y decir, ¿sabe qué? Estamos programando para de aquí a 3 domingos una campaña de vacunación para vacunar a todos nuestros cachorritos. Por favor, les ruego que transmita el horario, el día, todos los detalles. ¿Qué hace este director? Reúne a sus docentes y le dice, ha venido el director del hospital y ha dicho que va a haber una campaña de vacunación en tal fecha. Por favor, comuniquen a todos sus estudiantes, curso por curso. Salen los docentes de la reunión a sus cursos y dicen, niños, de aquí a 2 semanas, el próximo domingo va a haber una campaña de vacunación y todos los que tienen sus niñitos, todos los niños que tienen sus cachorritos, prepárenlos porque les van a vacunar. Listo. El personal de salud se ha evitado de estar yendo casa por casa o anunciar solito de que va a tener una campaña de vacunación. ¿No es cierto? Puede ir donde el pastor de la iglesia, donde el sacerdote de otra iglesia y decir, ¿sabe qué? Quisiera que este domingo anuncie que el próximo domingo vamos a tener una campaña de vacunación contra la rabia. Por favor, si usted puede anunciar a todos sus feligreses. El curita de la iglesia dirá, ¿saben qué, mis queridos feligreses? El próximo domingo va a haber una campaña de vacunación y todos los que tienen cachorritos en sus casas hagan vacunar. Listo. El pastor igual en su iglesia dirá lo mismo. ¿Qué ha hecho el personal de salud? Ha hecho alianzas estratégicas, ¿no es cierto? No ha trabajado solito. En 2 reunioncitas ha involucrado a todos. Pero además puede involucrarlo al secretario de Transportes que tiene, ¿no es cierto? En cada uno de nuestros barrios, de nuestros municipios, hay siempre sindicatos de transportes, ¿no es cierto? De taxis. Charlar con él, que designen el día sábado o el día domingo un auto de su sindicato para que coloquen un altoparlante que nosotros le vamos a dar y para que recuerden en el municipio que hay una campaña de vacunación.
Alianzas estratégicas, mis queridos jóvenes. Alianzas estratégicas que van a ayudar a la salud de todos, al beneficio de todos. ¿Quién ha sacado provecho de esto? Nadie. La propia comunidad se va a beneficiar. El servicio de salud ha involucrado a todos. Por eso es que la intersectorialidad es fundamental para hacer alianzas estratégicas y mejorar nuestros servicios de salud. Ir a las radios, la televisión, a la hora del noticiero a mediodía y en la noche, que anuncien que de aquí a 2 domingos hay una campaña de vacunación. Es servicio a la comunidad, no les van a cobrar, mis queridos jóvenes. 1 o 2 mensajes, suficiente. Pero si ustedes quieren contratar la radio y elaboran unos mensajes, etc., eso tal vez tenga su costo. Pero cuando se trata de trabajar en el beneficio de la comunidad, ustedes jóvenes tienen que manejar la situación con muy buen criterio y no les van a rechazar. Ya tienen que ir todo hecho, por favor. Ustedes ya tienen su mensajito, que se lo lean. ¿Listo? O ya lo tienen grabado invitando a la gran campaña de vacunación antirrábica. Están involucrando a todos los sectores que les son útiles, ¿no es cierto?, para que tengan éxito en su campaña de vacunación. Es otra de las características de la atención primaria en salud. Y otra que también es fundamental es hablar de esto de la interculturalidad. Otra de las características de la atención primaria en salud había sido la interculturalidad. Hemos hablado que tenemos 36 naciones en nuestro país, ¿no es cierto? 36 naciones. Cada una tiene su propia forma de ver la salud y ver la enfermedad. Entonces, ninguna debe pensar que es superior a la otra. Lo que tenemos que hacer es que cada uno aporte sus conocimientos en beneficio de todas. La complementariedad de los conocimientos, en nuestro caso, la complementariedad de nuestros conocimientos académicos, de los que ustedes que están recibiendo formación más académica en la universidad, con los conocimientos que tiene la comunidad de aymaras, la comunidad de quechuas, la comunidad de chapacos, la comunidad de campos, de cambitas, esa complementariedad va a crecer cuando nos apoyamos todos para el beneficio de los demás. Bien importante, mis queridos jóvenes. Ya me he emocionado, por eso voy a mencionar lo ultimito, para que no estén muy sobrecargados de esta información. Es que la atención primaria en salud prioriza a las poblaciones más vulnerables. Cuando digo poblaciones más vulnerables, aquellas poblaciones que se enferman y se mueren más. En nuestro país son 2, mis queridos jóvenes. La población de niños menores de 5 años y la población de mujeres embarazadas. Esas son las poblaciones más vulnerables en nuestro país. Por eso hay el SUMI. Había el SUMI. Por eso hay el bono Juana Azurduy, mis queridos jóvenes. Porque justamente atiende a las poblaciones más vulnerables, a nuestras mujeres embarazadas y a nuestros niños menores de 5 años. Atención gratuita. Es más, con el bono Juana Azurduy les pagamos, mis queridos jóvenes, ¿no es cierto?, a las mujeres embarazadas para que tengan su control prenatal en el centro de salud, para que tengan su parto en el hospital y para que tengan el control del niño sano hasta que cumplan 2 años. Gratis. Poblaciones vulnerables. Como verán, la participación comunitaria es fundamental. La atención primaria es
clave en el desarrollo de la salud de nuestra población. Mis queridos jóvenes, vamos a quedar ahí. Hay bastante que charlar. Por eso les animo también, mis queridos jóvenes, a que vayan a revisar en sus celulares, pues, ¿no es cierto? Entren a un buscador ahí en vez de estar chateando con sus amistades y estar usando un implemento que debería reconocerse como un buen instrumento. Entren a un buscador Google y ahí pongan atención primaria en salud. ¿Qué significa la atención primaria en salud? Y ahí les van a mandar una serie de informaciones que va a complementar lo que hoy les he resumido a ustedes. Porque es harto que se puede hablar de la atención primaria en salud. Y vamos a seguir hablando, les cuento. ¿Ya? Mientras tanto, un saludo cordial, mis queridos jóvenes, desearles que estén muy bien y nos estamos viendo entonces el próximo martes. ¿De acuerdo? Listo. Chao, chao, jóvenes.